Gracias, Jesús. Amén. ¿Podemos hacer una oración? Señor, te damos muchísimas gracias por habernos reunido esta tarde aquí. Gracias, Dios mío, porque tú nos has dado el privilegio y la bondad, Señor, de tu parte, de tu gracia, para que podamos participar de ti, de tu familia, de tu palabra, Señor, de tus proyectos, de tus propósitos. Señor, somos un pueblo tremendamente bendecido. Señor, todo te lo debemos a ti y lo queremos reconocer en esta tarde. Tú eres la causa de todo lo bueno que recibimos a lo largo de nuestros días. Y ahora, Señor, nos presentamos delante de ti una tarde más para recibir de tu palabra, Dios mío. Enséñanos, Señor. Revélanos, Señor, tus secretos. Ayúdanos a comprender tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, vamos a partir de un versículo que está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 29. Dice así: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El texto aquí nos dice claramente que hay cosas secretas y hay cosas reveladas. Las cosas secretas son aquellas, podemos entender, que Dios se guarda. Son aquellas cosas que Dios ha visto por conveniente no revelarlas, o por lo menos no revelarlas en ese momento. Así que a lo largo de la Escritura vamos a ver cómo Dios tiene cosas que va revelando progresivamente. En los Proverbios leemos que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto significa que el conocimiento que Dios va revelando cuando nosotros entramos en sus planes, entramos en la reconciliación, en la armonía con Él, las cosas que vamos a ir descubriendo, que Él nos va a ir enseñando, son progresivas. Son revelaciones que van a ir en aumento. ¿Por qué? Porque de la misma forma que el niño no puede comprenderlo todo, sino que hay que esperar a que crezca, que vaya madurando y le vamos dando porciones de conocimiento según su nivel, así lo hace Dios con nosotros. Él nos va revelando progresivamente aquellas cosas que vamos necesitando para nuestro crecimiento. ¿Hasta dónde? Hasta la plenitud de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 4 nos dice claramente que tenemos que seguir creciendo, madurando hacia la plenitud de Cristo, hasta la perfección del Hijo de Dios, a un hombre perfecto, dice Pablo, a la estatura de la plenitud de Cristo. Así entendemos que hay cosas ocultas, cosas secretas, cosas que Dios guarda como misterio y que no nos las puede revelar hasta que no hemos alcanzado un cierto nivel. En 1 Corintios, capítulo 2, vamos a acercarnos también ahí, el apóstol Pablo va a sacar el tema hablando de lo que caracteriza al cristiano, podríamos decir, al Hijo de Dios maduro. Y dice estas palabras: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Fijaros cómo el apóstol Pablo comienza diciendo que cuando llegó por primera vez allí,
el mensaje que él llevaba era un mensaje básico, directo, sobre Jesucristo. Lo que podríamos entender como el Evangelio, que lo que viene a mostrarnos, a revelarnos, a darnos como alimento es que Jesús ha muerto por nosotros, que Jesús vivió y entregó su vida para salvarnos, para perdonarnos, para rescatarnos del mundo y de la maldad. Y este era el lenguaje original del apóstol Pablo cuando él llegaba a cualquier sitio donde aún no había sido predicado el Evangelio. Y por tanto no había iglesia, no había hermanos. Él llevaba el anuncio básico. Y dice que estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él se guardó mucho de que no pensaran que él venía a anunciar algún tipo de filosofía, algún tipo de revelación misteriosa, alguna cosa que no entendieran. Todo lo que Pablo enseñaba, predicaba cuando llegaba a un lugar nuevo, repito, donde no había cristianos, donde no había iglesia, todo eso, lo que él hablaba y decía, era comprensible, era fácil de entender. Se tenía que recibir por fe, pero era asimilable. Era un alimento suave para que la gente meditara y pudiera recibirlo. Ahora Pablo va a hablar, porque ya no está escribiendo a alguien que está apenas recibiendo el Evangelio. Él está escribiendo a una iglesia capaz de comprender más, capaz de entender más del propósito de Dios, más de lo que Dios tenía para ellos. Sin embargo, sigue en el versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Fijaros en la expresión de Pablo. Sin embargo, ahora, en este momento que os escribo, que ya sois la iglesia, que ya sois el pueblo de Dios, ya no podemos estar solamente en aquellas cosas tan sencillas y fáciles de asimilar del principio. Ahora hablamos en profundidad, hablamos sabiduría. Entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Podemos entender lo que Pablo trata de decirle a la iglesia? Ahora deberíamos de estar entre nosotros avanzando en el conocimiento de Dios, en la sabiduría de aquellas cosas que han estado ocultas a nosotros anteriormente porque no éramos capaces de asimilarlas, no podíamos entenderlas, éramos demasiado niños, demasiado inmaduros, demasiado superficiales, pero ahora deberíamos haber alcanzado madurez. Deberíamos de tener la madurez necesaria para que se nos cuenten esas cosas que antes eran ocultas, que no hubiéramos comprendido, que quizá nos hubieran escandalizado o nos hubieran despistado del mensaje. Pero dice que es sabiduría de Dios en misterio. Una sabiduría incomprensible anteriormente oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, y dice que a través de esa sabiduría Él quería glorificar a la iglesia. Él quería depositar el misterio, la sabiduría profunda de Dios, la sabiduría adulta de Dios, la quería depositar en la iglesia, para gloria de la iglesia,
Porque de la misma forma que cuando recibimos primeramente el Evangelio, somos transformados para una vida nueva, esa es la idea, que seamos nuevas criaturas, que por la reconciliación con Dios, por medio del sacrificio de Jesús, tengamos una transformación de lo viejo a lo nuevo, de la carne al espíritu, de los ídolos a Dios, de la oscuridad a la luz. Esto es lo que produce el Evangelio, esto es lo que el Evangelio nos transmite. Y cuando lo recibimos, somos nuevas criaturas. Y eso nos glorifica en el sentido de que Dios nos está derramando de su verdad, nos está dando de su gloria para depositarla en nosotros por medio de su Espíritu. Y la palabra va a ser el medio que Dios va a usar para darnos, a través de la fe, esa participación. ¿Podemos comprender esto? Y eso es lo que ocurre cuando venimos por primera vez a Cristo. Pero Dios tiene mucho más. ¿Quién conoció la mente del Señor? Diría también Pablo después en Romanos. ¿Quién conoció la mente del Señor? Sus caminos son insondables. Pablo va a explicar a lo largo de sus epístolas, de sus cartas, este tema que explica también ahora en 1 Corintios, capítulo 2. Es que Dios tiene más gloria para compartir con nosotros. Es que Dios tiene más revelación, más conocimiento, más verdad. Dios quiere que crezcamos, que maduremos, que entendamos mejor su voluntad, su propósito, lo que Él pretende, lo que Él quiere realizar en la iglesia. Nos dice en el versículo 8 que esa revelación no la habían conocido, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. En la medida en que pasamos de la carne al Espíritu, que la carne se va quedando atrás y el Espíritu avanza, que disminuimos carnalmente, pero crecemos espiritualmente, en la medida en que vamos desarrollando la imagen de Cristo en nosotros, ¿lo ves? Es conforme nosotros crezcamos espiritualmente, como Dios va a poder compartir, darnos, revelarnos más de Él, más de su verdad. Y entonces pone su Espíritu en nosotros para eso, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que Él ha puesto en nosotros. Y para eso el Espíritu Santo vino a nuestra vida, para tener conexión con Dios, para tener la conexión suficiente para recibir todo lo que Dios tiene que comunicarnos. Nosotros lo vemos en la tecnología que nos sirve en estos días, ¿no? Porque vamos progresivamente avanzando en medios, en posibilidades, ¿no es así? ¿Cuánto tiempo nos han bombardeado seguramente en llamadas con que nos ofrecían la fibra, ¿no? Hubo una época que te volvían loco con la fibra. ¿Por qué la fibra? Porque te da más posibilidades, tienes más capacidad, tienes un mejor servicio, ¿no es así? Pero claro, para tener eso, pues tenías que hacer un contrato y tenías que tener una nueva instalación. Había nuevos cables, había nuevas conexiones. Y esto nos ilustra
que de la misma forma que vemos en lo natural la progresión hacia más y mejor, más capacidad, más poder, más posibilidades, de la misma forma en el espíritu también Dios espera que vayamos creciendo para que Él nos pueda seguir dando más revelación, más verdad, más posibilidades, más capacidad, para poder también llevar un mayor fruto en nuestra vida y a través de nuestra vida. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque va a ser el espíritu el que nos va a verificar en cada momento lo que viene de Dios. De manera que no nos extrañemos. Vamos conociendo más y más de la verdad. Así no nos escandalizamos. Lo que al principio nos podría sonar demasiado extraño, un lenguaje incomprensible, sin embargo, conforme crecemos, el Espíritu Santo nos va dando más, pero también en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestro espíritu, nos va certificando que eso viene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice Pablo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. Lo podríamos comparar con cierta forma de ceguera espiritual. Es que el hombre natural, sin la presencia del Espíritu, sin la reconciliación con Dios, sin haber aceptado el Evangelio, sin haber creído el Evangelio, sin haber creído en Jesús, sin haber aceptado en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, que Él murió para nuestro perdón, para nuestra reconciliación, para nuestra salvación, si esas cosas básicas, fundamentales, no están todavía instaladas por medio de la fe en el corazón humano, en el corazón de la persona, está todavía cegado a las cosas que podríamos enseñarles después. Tenemos que tener mucho cuidado de no hablar demasiado a la gente que ni siquiera todavía ha puesto su fe en Jesús. No sirve de nada. Por más que le queramos enseñar, por más que queramos que tenga una gran revelación para su vida, no la va a recibir. Porque no funciona así. Primero tiene que entrar en lo fundamental, en lo básico. Primero tiene que recibir a Cristo en su vida, tiene que entender lo que Jesús ha hecho, tiene que entender que hay un amor de parte de Dios generoso que entrega su vida para ser recibida por el género humano. Si no se da ese paso, todas las demás conversaciones, por mucho que queramos ayudar a la persona, por mucho que sepamos y queramos compartir con ellos, no va a servir de nada. Hay una ceguera. ¿Podemos entender eso? Hay una ceguera espiritual. Por eso Pablo después también diría que cuando se conviertan a Cristo, hablando de los judíos, cuando se conviertan a Cristo, el velo se caerá. El velo, la ceguera, lo que impide que vean el plan de Dios. Porque para un judío era imposible ver que el plan de Dios pasara porque el Mesías Salvador, el Hijo de Dios, el que venía como rey a restaurar Israel, pasara por ese trance de ser rechazado, ser castigado con la muerte, ser sacrificado, etc. Esto era incomprensible para ellos, no porque la Escritura no lo decía, sino porque Dios no se lo podía revelar si no estaban dispuestos a aceptar también eso. La fe tenía que estar activa.
No podía solamente estar activo el deseo de tener a alguien que me salve, el deseo de tener a alguien que me saque de mis dificultades. ¿Sabes? Mucha gente, si tú les preguntas, ellos te van a decir que sí, ojalá Dios asista, ojalá tengamos bien, ojalá el mundo cambie, ojalá se acaben las guerras, ojalá haya justicia y paz en el mundo, como a las mises, ¿no? Cuando les preguntaban, ¿qué quieres, qué le deseas tú a la gente, ¿no? ¿O qué deseas tú? ¿Cuál es tu sueño? Y empezaron a decir todas algo parecido como que haya paz en el mundo. Ese deseo básico de justicia es válido, pero no es suficiente. Uno tiene que llegar a abrir su corazón, a extender su fe para recibir el amor de Dios en Jesús. Sin eso no hay manera de avanzar. Por eso predicamos el Evangelio y predicamos lo básico. No te olvides nunca de eso. Si no han recibido todavía el Evangelio, si no han recibido a Cristo, si no han nacido de nuevo, eso es el principio. Amén. Dice que para él son locura, para el hombre natural, porque no las puede entender, porque no tiene capacidad de discernir lo espiritual. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual sí es capaz de analizar, sí es capaz de diferenciar, de ver, porque tiene los ojos abiertos espirituales, tiene la fe activada, es capaz de recibir más de Dios, es capaz de seguir aprendiendo, es capaz de seguir creciendo. Y por eso Dios nos sigue revelando más de Él, más de su voluntad, más de su conocimiento, de sus secretos. Termina el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo podemos estar seguros de que tenemos la mente de Cristo? ¿A qué se refiere? Es porque Cristo es la palabra hecha carne. Es porque Jesús ha venido aquí a revelar a Dios. Porque Jesús ha venido aquí a traer la verdad que libera. Jesús es la palabra encarnada. Es la palabra transformando al ser humano. Es la palabra que si entra en nosotros y la recibimos, nos va a hacer semejantes a Él. Va a instalar en nosotros la red necesaria, la verdad necesaria, la palabra, la revelación suficiente como para empezar a crecer a la plenitud de Cristo. Esta es la bendición que tenemos con el Evangelio, parte de la bendición que tenemos. Podemos entonces comprender un poco más del plan de Dios. Y podemos comprender cómo Dios lo hace. Nos llama a empezar de nuevo, nos llama a nacer de nuevo, nos llama a ser como niños. Jesús iba a decir esa palabra que todos conocemos: si no recibís el reino de Dios como un niño, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra dada al niño, esa es la palabra que todos necesitamos. Porque si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de Dios. No importa si la persona con la que hablas es un doctor en, yo qué sé, en filosofía, en economía, en ciencias sociales, yo qué sé, piensa cualquier título. Es posible que sea alguien muy, muy instruido, con una gran mente, con una gran capacidad de conocimiento. Puede ser alguien tremendamente erudito,
pero de nada le servirá si no recibe el reino de Dios como un niño. Si no recibe el Evangelio como un niño. ¿Y cómo te puedes asegurar de que lo reciba como un niño si se lo das como un niño? El asunto es que se lo des como un niño. Es más, es que su mente compleja te va a dar problemas. ¿Por qué? Porque no se baja lo suficiente como para recibir eso que tú le quieres dar, porque tú se lo estás dando como a un niño. Y para él recibirlo tiene que bajarse. Y eso le cuesta. Él pensará, ¿qué necesidad tengo yo de bajarme? A mí trátame como a un adulto. Y te sacará todos sus conocimientos, todas sus teorías, todos sus argumentos, toda su filosofía. ¿Por qué? Porque aún no has llegado al punto de hacerse como un niño. Hasta que no se haga como un niño, no entrará en el reino de Dios. Tremendo. No importa lo que sepa, no importa lo que haya aprendido en la vida, no importa los títulos, los premios Nobel que haya recibido. Nada de eso le va a entrar en el reino de los cielos. Lo único que puede funcionar es si se hace como un niño para recibir lo que Dios le quiere dar, como a un niño. Bien, avanzamos. El apóstol Pablo, durante sus cartas en general, va a insistir en este tema. El tema de que hay más de Dios. Hay más que tú no conoces de Dios para ti. Dios quiere darte más de lo que tú te pensabas que podías recibir. Y es por eso que la palabra lo llama misterio, porque te es desconocido. Y cuando hablamos de que Dios quiere darnos más de Él, nos está diciendo que necesitamos más de Él. Necesitamos seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir madurando espiritualmente. ¿Para qué? Para que Dios nos dé más. Lo que muchas veces no entendemos es que para que Dios nos dé más necesitamos vaciarnos de cosas. Porque nuestra capacidad está limitada, especialmente nuestra capacidad natural está limitada. Y podemos estar tan llenos de algo que no nos cabe nada más. ¿No nos pasa eso cuando queremos introducir algo nuevo en nuestro horario, en nuestra vida, y decimos, sí, pero si no me queda tiempo, ¿qué quito de mi horario? ¿No? Pero es que si no quitas algo, no te cabe nada más. Te puede pasar en lo físico, con una casa. Oye, he visto un mueble que nos vendrá muy bien, pero si ya tienes el hueco ocupado, ¿qué haces? Tendrás que cambiar uno por otro, ¿o no? Tendrás que sacar primero una cosa para que te quepa la otra. Pues lo mismo que funciona en lo natural, también funciona en lo espiritual. Es que Dios no nos puede dar más hasta que no ve que tenemos menos. ¿Me explico? Es el principio de perder para ganar, bajar para subir, menguar para crecer. ¿Podemos entender ese principio? Cuanto más nos humillamos, más nos puede revelar Dios. Cuanto más pequeños nos hagamos, más vendrá Dios a nosotros. Dios lo ha hecho así, para que entendamos que no podemos ser carnales y espirituales. No podemos pretender
ser totalmente carnales y lo queremos todo para nosotros y totalmente espirituales y queremos estar llenos de Dios. No funciona. No funciona. Es un engaño. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Dios se tiene que derramar allí donde realmente encuentra el sitio, el hambre, la fe, la preparación, la actitud, la humildad necesaria para que eso funcione. También en Primera de Corintios, en el capítulo 4, Pablo empieza con una frase muy interesante que dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. ¿Cuánto conoces tú hoy que puedes decir que hace 10 años no conocías? ¿Cuánto de la verdad? ¿Cuánto de Dios? ¿Cuánto del plan y propósito divino? ¿Cuánto tienes tú hoy en tu vida guardado como revelación que ahora sabes que hace 10 años no sabías, que hace 15 años no sabías, que hace 20 años no sabías? Seguramente has crecido, seguramente has estado leyendo la palabra, seguramente has estado recibiendo revelación de Dios. Si no, bueno, pues te quedaste ahí, ¿no? Pero si has seguido creciendo, has seguido avanzando, has seguido buscando de Dios, has seguido vaciándote para que Dios te llenara, entonces sabes lo que significa haber crecido. Has crecido. Y ahora es importante que entiendas este concepto. Con cada nueva revelación que tú recibes, con cada progreso espiritual que tú tienes, con cada crecimiento en Cristo que tú tienes, también tienes una responsabilidad. Eso también conlleva responsabilidad. ¿Cómo lo expresó Jesús? Al que más se le ha dado, más se le pedirá. Porque lo que Dios te da te convierte en administrador. Esto es importante que lo entendamos, no es muy complicado. Es que todo lo que recibimos de parte de Dios conlleva también responsabilidad divina. No podemos simplemente recibirlo para disfrutarlo. No funciona. Para Dios no funciona. Dios no te lo da solo para ti. Dios te lo da para ver cómo lo administras, para que tú sirvas a otros, para que tú transformes eso en bendición. No para ti solamente, para otros. Dios ya te bendice a ti, pero te está nombrando administrador. ¿Captamos la idea? De manera que un día tendremos que darle cuentas a Él, porque Él nos llamará. Él llamará a todos los administradores. Y dirá, bueno, mira, a ti te he dado esto, ¿ves? Todo esto que tú sabes. Vamos a ver lo que ha producido. Todo esto que tú has aprendido, ¿cuántos años has estado aprendiendo? Unos dirán 10 años, 5 años, 3 años. Otros dirán 20 años, 30 años, 40 años, 50 años estoy aprendiendo el Evangelio. Bueno, vamos a ver qué has hecho con eso. Vamos a ver el fruto. ¿No lo contó Jesús en una parábola muy famosa? La parábola de los talentos. Todo lo que recibimos de Dios conlleva responsabilidad. Ahora, ¿por qué eso es importante?
Porque en la medida en que nosotros activemos lo que recibimos de Dios para bendecir a otros, que es una forma de vaciarse, le da a Dios la oportunidad de rellenarnos. ¿Me explico? Funciona así. Si demostramos que estamos dispuestos a bendecir a los demás con lo que hemos recibido de Dios y lo estamos compartiendo para que ellos también sean enriquecidos con el mismo conocimiento, con la misma revelación, con el mismo bien que nosotros estamos disfrutando, participando de él. Entonces, conforme damos, recibimos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que crezcamos, de que vamos a seguir creciendo en Cristo, aprendiendo más, recibiendo mayor revelación, ahondando más en los misterios de Dios? ¿Cómo vamos a estar seguros de que estamos recibiendo lo que Dios nos quiere dar? Es sencillo. Administrando lo que ya nos ha dado. Si lo guardamos, si no lo usamos, ¿qué hará Dios con el talento ese? Nos lo quitará. Por tanto, lo que Dios trata de decirnos es aprender este principio del crecimiento. Quiero desarrollarte a la plenitud de mi Hijo, pero tienes que aprender de Él, porque Él vino aquí para mostrar que no había venido para ser servido, sino para servir. Él había venido aquí para revelar al Padre y para vivir de continuo expresando, dando a conocer, dando a entender, ministrando, sirviendo de lo que Él había recibido. Y Dios espera lo mismo de la Iglesia, porque el propósito de la Iglesia es recibir de Dios para darlo. Todo lo que podamos imaginar que pertenece a la bondad, a la fe, a Dios. Todo lo que podamos pensar que es bueno, que es constructivo, que es edificante, que va a ayudar, va a bendecir a las personas, les va a formar, les va a ayudar. Todo eso que pensamos que es algo bueno, de bendición, y que está de acuerdo con la palabra de Dios, y que está en armonía con sus propósitos, todo eso, en lo que podamos pensar, debe ser suministrado, debe ser compartido, debe ser revelado. ¿Podemos comprender esto? La Iglesia no puede simplemente recibir. Los creyentes no podemos solo escuchar. Es por eso que Santiago hace la advertencia. No seáis solamente oidores, sino hacedores. No penséis que Dios te da ese conocimiento para hacerte a ti más importante, más listo, para hacerte más famoso, para hacerte más fuerte. No. La intención por la cual Dios te enriquece a ti es para que tú sirvas de canal transmisor de lo mismo y bendigas a otros. Está claro, ¿no? Así que, ¿qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4? Que la manera en que los hombres nos tienen que ver a nosotros, la manera en que la sociedad tiene que ver a los creyentes, a la Iglesia, a los que decimos que estamos en Cristo, que somos cristianos, que vamos a una iglesia, que escuchamos la palabra de Dios. La forma en que los demás nos tienen que ver a nosotros es como administradores de los misterios de Dios. ¿Me explico?
nos tienen que ver activos, nos tienen que ver generosos, nos tienen que ver que compartimos, nos tienen que ver que estamos siempre dispuestos a dar cuentas de nuestra fe, a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esta es la imagen que Dios espera que el mundo tenga de los creyentes. No vale el que tu vecino no se entere que tú eres cristiano. Eso para Dios no vale. Eso para Dios es como darle en la cara. Porque Él te ha estado dando para que tú lo repartas. Y si tú no lo repartes y nadie se ha enterado de que tú eres una persona bendecida por Dios, porque todo te lo quedas tú y todo te lo callas, estás enterrando el tesoro de Dios. Téngannos los hombres, dice, no dice la Iglesia, se refiere a todos los hombres, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Has empezado tú ya a revelar lo que es de Dios, empezando por Cristo, a tus familiares, a tus vecinos, a tus conocidos, a tus amigos? ¿Ya has iniciado contactos, conversaciones? ¿Has empezado a compartir de tu fe, a dar testimonio de tu vida? ¿Has empezado ese proceso por el cual lo que Dios te dio a ti ya no está en ti, ahora está fluyendo hacia otros? ¿De manera que Dios te tenga que dar más? Dios te lo dará, pero tú tienes que estar suministrando, compartiendo. En Efesios 3, vamos a ir un momento ahí. Dice, comienza así el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Fijaros cómo Pablo se ve ahí, se ve en ese proceso. Es que yo me acerco a vosotros, que no sois judíos, que no estéis en el conocimiento del Antiguo Testamento, que no estáis en conocimiento de los profetas, de lo que Dios ha estado revelando en la historia. No tenéis ese conocimiento, pero yo vengo a vosotros como apóstol, como siervo de Dios, vengo a vosotros, ¿para qué? Para revelar, porque Dios quiere comenzar a revelaros, a poner en vosotros lo que Él ya ha puesto en mí. De manera que Pablo se presenta como canal. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahí fijaros cómo abunda el lenguaje de Pablo en el tema de misterio. Hay un misterio que Dios quería, estaba deseando de revelar, que no revelárselo solamente a los gentiles, sino a los propios judíos. Porque los judíos todavía no habían entendido ese misterio y estaba escrito en el Antiguo Testamento, pero no lo entendían. ¿Por qué? Porque ellos estaban solamente enfocados, esto nos pasa a todos. Cuando estamos solamente enfocados en nosotros mismos, muchas cosas no las comprendemos. Cuando todo lo que nos interesa es lo que nos vaya a ayudar a nosotros,
lo que vaya a cumplir nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, lo que me gustaría tener yo y yo, nuestro enfoque es tan estrecho que habrá muchas de las cosas que Dios tiene preparadas que somos incapaces de ver. Este era el problema en Israel. Es que el enfoque era yo, mi país, mi reino. No se daban cuenta de que Dios ya estaba anunciando desde hacía mucho tiempo que no era solo para ellos, que era para el mundo entero, que era para los gentiles, que era para las naciones. Pero, repito, eso nos pasa a todos. Es que tenemos que abrir nuestra capacidad de manera que abarque a la gente. Si solo pensamos en mi salvación, tenemos que tener mucho cuidado, no sea que la perdamos. Porque mi salvación no es suficiente. No puedo dedicarme a cuidar mi salvación. Tengo que preocuparme por la salvación de los demás. ¿Me explico? No puedo estar en esa concentración egocéntrica. Yo, para mí. Tenemos que entender que la salvación es un regalo de Dios para todos los hombres. Así que no podemos estar simplemente pensando en mi bien, yo y para mí. ¿Cuál era ese misterio del que habla Pablo? Y vamos a terminar con esto. ¿Cuál era el misterio del que habla Pablo? En este caso. No era el único misterio, pero era una parte importante del plan de Dios. El misterio que era tal misterio, aunque había sido revelado. ¿Por qué seguía siendo un misterio? ¿Cuánto ha revelado Dios en la palabra? ¿Y cuánto de eso es misterio para ti? Piénsalo. Tú dices, bueno, no sé, ni me acuerdo de lo que he leído, ni me acuerdo de lo que no he leído, mucho menos de lo que no he leído. Pero aunque hayas leído la Biblia entera, tienes una revelación de lo que Dios te ha querido decir a través de su palabra. ¿Cuánta revelación tienes? ¿Cuánto crees que, aunque ha sido revelado porque está escrito ahí, aún no lo has entendido? Aún no se ha abierto a tu entendimiento. ¿Crees que hay cosas que no entendemos? Muchas. Pero de esto se trata. Es que si somos constantes, somos fieles, somos obedientes para suministrar, administrar, compartir lo que hemos recibido, nuestra revelación irá en aumento, nuestra luz irá en crecimiento. Dios nos irá revelando más. ¿Qué es lo que no habían recibido hasta entonces los judíos como revelación? Lo dice aquí Pablo, que los gentiles son coherederos en miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mira, lo que no habían entendido. Ellos solamente veían lo suyo. No podían ver que Dios era más grande y sus brazos también, para recoger también a los gentiles. No podían ver que Dios estaba borrando las diferencias en Cristo.
que para Dios lo único que importaba era si estaban en Cristo, si recibían a Jesús, si creían y confiaban en Él, si escuchaban su palabra para ponerla por obra. No lo entendían. Y es por eso que el cristianismo, primero, el cristianismo original, no era todo el cristianismo que Dios tenía para revelar. Ellos tenían un cristianismo amoldado a su palabra, a su tradición, a su ley, a su conocimiento. Pero el cristianismo que Dios quería revelar de cuál era su pueblo era mucho más que eso. Esto era un misterio, de manera que el pueblo de Israel resistió muchas veces eso, hasta el punto que querían judaizar a los demás, a los gentiles. Querían que los gentiles fueran como ellos. ¿Entendemos la problemática? Es que Jesús es mucho más que judío. Jesús es mucho más que un pueblo. Jesús es mucho más que una raza, una cultura, una religión. Jesús es todo. Es el creador. No se le puede etiquetar. No se le puede ver solamente como judío. Tanto es así que el propio Pablo escribió estas palabras en 2 Corintios 5. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora tenemos una mayor revelación. Ahora hemos crecido. Ahora sabemos mejor, conocemos más a Jesús ahora que antes. El Jesús físico era un estorbo. Porque cuando le mirábamos, solo podíamos ver un judío. Pero en el espíritu, Dios hizo que eso se abriera para darnos una mayor revelación. Así que la postrera iglesia, la iglesia del tiempo del fin, tiene que ser una iglesia mucho más gloriosa, mucho más preparada, mucho más madura, mejor fundamentada que la primera. Porque hemos recibido mucho más a lo largo de la historia. Y Dios nos pedirá más. Y tenemos que estar más preparados, más santificados, porque también hemos recibido mayor revelación. ¿Podemos comprender estas cosas? Necesitamos seguir creciendo. Necesitamos seguir avanzando en el programa de Dios, en el proyecto, en el propósito de Dios. No podemos conformarnos con lo que tenemos, no podemos guardar lo que tenemos y no compartirlo, no podemos tomar una actitud cerrada. Necesitamos seguir humillándonos, seguir haciéndonos como niños para poder seguir recibiendo de Dios. Y necesitamos seguir obedeciendo, seguir compartiendo para dejar espacio para más. Para que Dios pueda darnos el crecimiento que Él quiere. ¿Amén? Amén. ¿Podemos orar por eso? Amén. Gracias, Jesús. Padre, te damos las gracias por tu palabra, porque a través de ella tú vienes a revelarnos lo que es tu propósito, tu plan para tus hijos, Señor. Señor, tú nos has dado tanto, nos has compartido tanto de ti, de tu palabra, de tu verdad. Hay tanto que ya tenemos. Ayúdanos, Señor, a ver estas realidades, que tenemos que
ser vistos como administradores de tus misterios, que tenemos que ser obedientes, que tenemos que ser dadores, que tenemos que ser generosos con otros. Te pedimos, Señor, que tú sigas dándonos convicción, dándonos por medio de tu palabra luz para tomar decisiones, para seguir siendo transformados a tu imagen y semejanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.